Este ejercicio nos pregunta cuál es el resultado de la siguiente operación. Lo primero que vamos a hacer para resolverlo es recordar la jerarquía de operaciones, la cual nos dice el orden en que debemos de realizar estas. En primer lugar, debemos de realizar todo lo que esté dentro de llaves, corchetes o paréntesis. Después debemos de continuar con las potencias y raíces. Después hacemos las multiplicaciones y divisiones. Y por último debemos de realizar las sumas y restas. Entonces, de acuerdo con el ejercicio, no tenemos ningún paréntesis, corchetes o llaves, ni potencias ni raíces. Entonces empezamos con las divisiones y multiplicaciones, que en este caso la primera que aparece es esta división. La primera operación sería dividir 1/4 entre 2/5. Para dividir hay que recordar que hay que multiplicar cruzado en forma de zigzag, es decir, 1 por 5, y eso va en el numerador, y después 4 por 2, y eso va en el denominador. De esta manera, 1 por 5 sería 5, y 4 por 2 sería igual a 8, es decir, la división sería 5/8. Entonces, cambiando este valor en la expresión, el 5 medio se queda igual, más, pero ahora en vez de poner las dos fracciones que utilizamos, vamos a poner su resultado, que fue 5/8. Después seguimos teniendo menos 1 medio por 3/4, ya que no los hemos ocupado. Para después continuar con la multiplicación, que vamos a multiplicarlo de color verde, que sería menos 1 medio, se debe de multiplicar por 3/4. Recordemos que para multiplicar, la multiplicación se hace directo, es decir, numerador por numerador y denominador por denominador. Empezando con los signos, decimos menos por más sería menos, y ahora multiplicando 1 por 3 sería 3 y 2 por 4, 8. Es decir, obtenemos menos 3/8. Ahora volvemos a sustituir en la expresión y nos quedaría 5 medios más 5/8, pero ahora en vez de tener lo de color verde ponemos el resultado, que fue menos 3/8. Por último obtenemos una suma y resta. Comenzando con la suma, primero debemos de sumar 5 medios más 5/8. Haciendo esta operación aparte, de color rojo, ponemos 5 medios más 5/8, y esto sería igual a, para sumar, recordemos que hay que multiplicar cruzado, 5 por 8 más 5 por 2, y después 2 por 8. Eso sería 5 por 8, nos quedaría 40, más 2 por 5, que son 10, y por último 2 por 8, 16. Haciendo la suma obtenemos 50/16. Recordemos que hay que simplificar los resultados haciéndolos más pequeños. Entonces 50/16 sacamos su mitad, que sería 25/8. Y este resultado sería el resultado de las primeras dos fracciones, es decir, que serían 25/8 menos 3/8. Y haciendo la resta directo, porque es el mismo denominador, obtenemos 22/8, que esto simplificando a la mitad nos quedarían 11/4, que es la opción correcta del inciso C. Avanzando con el siguiente ejercicio nos dice: el 18% de los estudiantes de una escuela son hombres y el resto son mujeres. Si en la escuela hay 45 hombres, ¿cuántos estudiantes hay en total en la escuela? Lo primero que vamos a hacer es identificar este 45, que es la cantidad de hombres, es decir, tenemos 45 hombres, y esta cantidad representa el 18% de acuerdo con los datos. Ahora, si queremos conocer el total de la escuela, recordemos que el total siempre es representado con el 100%. Entonces, este 100% debajo del 18% no sabemos qué cantidad representa. Ahora, con esta regla de 3, para resolverlo debemos de multiplicar cruzado y luego dividir entre el otro. Entonces, primero debemos de multiplicar 45 por 100, y esto sería igual a 4500. Este resultado lo tenemos que dividir entre 18, es decir, 4500 entre 18 o sobre 18. Eso nos quedaría igual a 250. Eso significa que el 100% o el total de los estudiantes sería 250, que es la opción B. Continuando con el siguiente ejercicio, nos pregunta en qué problemas se debe aplicar una resta para resolverlo. Debemos de recordar que una resta es una diferencia entre dos cantidades. Entonces debemos analizar cada uno de los incisos. Empezando con el inciso A, nos dice que Luis compró un bote de mermelada de 52 pesos y una lata de sardinas de 36 pesos. ¿Cuánto gastó? Para saber la cantidad que gastó, tendremos que juntar la cantidad que se gastó en la mermelada y la cantidad que se gastó en la sardina. Es decir, tendremos que hacer una suma para sacar el total, y esto no sería correcto.
De acuerdo con el inciso B, nos dice que el padre de Juan entregó 1.075 pesos a sus 5 hijos. ¿Cuánto le tocó a cada uno? Eso quiere decir que los 1.075 los queremos repartir entre los 5 hijos. ¿Esto qué significa? Que tendremos que hacer una división, lo cual no corresponde a lo que nos pide el problema. Después, para el inciso C, nos dice que Germán tiene 120 juguetes y Luis tiene 170. Germán tiene 120 y Luis tiene 170, entonces queremos saber cuántos juguetes tiene Luis más que Germán. Para saber cuántos tiene más uno que el otro o esta diferencia entre las dos cantidades, tendremos que restar los que tiene Luis menos los de Germán, que esto sería la solución del problema o del ejercicio que nos pide una resta, que sería el inciso C. Vamos a analizar el inciso D, que nos dice que una caja de leche cuesta 14.5 pesos. ¿Cuánto se pagará por 8 cajas? De acuerdo con esto, una caja cuesta 14.5 pesos y para conocer el precio de 8 cajas tendríamos que multiplicar esta cantidad por 8, lo cual nos indica una multiplicación y por lo tanto tampoco sería correcto. Solamente nos quedaríamos con el inciso C, que fue donde sacamos esta diferencia entre las dos cantidades. Avanzando, tenemos el siguiente problema. Mario es mayor que Julio por 20 años, mientras que Paola tiene 5 años menos que Julio. Se sabe que la suma de las edades de Mario y Paola es el séptuplo de la edad de Julio. ¿Qué expresión algebraica permite expresar la situación anterior? Lo primero que vamos a hacer es identificar las edades que nos está dando, empezando con la edad de Mario, la cual nos dice que es 20 años mayor que Julio. Eso significa que debemos de tomar la edad de Julio y como es mayor tenemos que aumentarle los años por los cuales le gana. Es decir, si la edad de Julio la representamos como X, entonces la edad de Mario hay que sumarle 20 años más. Ahora, para la edad de Paola nos dice que es 5 años menos que la de Julio. Entonces, nuevamente tenemos que tomar la edad de Julio, que era X, pero ahora le tenemos que quitar estos 5 años. Ahora, nos dice que debemos de tomar la suma de las edades. Es decir, tenemos que sumar la edad de Mario más la edad de Paola. La edad de Mario, recordemos que es X más 20, y le vamos a sumar la edad de Paola, que fue X menos 5. Y nos dice que esta edad es igual al séptuplo de la edad de Julio. Es decir, que vamos a sacar 7 veces la edad de Julio, lo representamos como 7X. Entonces, formando esta expresión, vemos que corresponde al inciso C. Entonces, por lo tanto, la opción correcta sería el inciso C. Continuando con el siguiente problema, nos dice, la empresa DSA tiene dos tipos de tarifas para el envío de paquetes. La tarifa A cobra un cargo fijo de 100 pesos más 25 pesos por cada kilo que pesa el paquete. La tarifa B cobra un cargo fijo de 150 más 15 pesos por cada kilo que pesa el paquete. ¿Cuál debe ser el peso de un paquete para que ambas tarifas cobren la misma cantidad? Muy bien, lo primero que vamos a hacer es tomar la tarifa A, en la cual nos dice que cobra 100 pesos más 25 pesos por cada kilo. Esto lo vamos a expresar como 25 pesos por una cantidad X, que X representaría el peso de ese paquete. Ahora, para la tarifa B, nos dice que cobra un cargo fijo de 150 pesos, es decir, 150 más 15 pesos por cada kilo, es decir, 15 veces dijimos que el kilo va a ser representado como X. Entonces, tenemos estas dos expresiones y queremos saber cuándo las dos tarifas cobran la misma cantidad, es decir, que la tarifa A sea igual a la tarifa B. Para esto vamos a igualar las dos expresiones que tenemos arriba, es decir, 100 más 25X tiene que ser igual a 150 más 15X, para que de esta manera encontremos el valor de X o el peso que debe de tener dicho paquete. Entonces, como estas 15X que están del lado derecho, necesitamos pasarlas del lado izquierdo junto con las otras 25, pero pasaría restando, es decir, 25X menos 15X. Ahora, este 100 que está del lado izquierdo lo tenemos que mandar del lado derecho haciendo lo contrario, es decir, restando. Va a quedar 150 menos 100. Ahora, como tenemos las mismas X del lado izquierdo, la X se va a quedar igual y solamente debemos de restar 25 menos 15, lo cual nos quedaría 10 y del lado derecho la resta nos sobrarían 50. Ahora, este 10 que está multiplicando la X lo vamos a mandar del otro lado dividiendo. De esta manera X quedaría sola y del lado derecho tendremos que dividir 50 entre 10, lo cual es igual a 5. Así encontramos el valor de X, que es igual a 5, y recordemos que X representaba los kilos del paquete.
Entonces el paquete debe de pesar 5 kilos, que corresponde al inciso B. Continuando, ahora debemos de calcular los valores de x en la siguiente ecuación. 2x² más 8x menos 10 es igual a 0. Como tenemos una ecuación cuadrática, tendríamos que aplicar la fórmula general. Recordemos que la fórmula general es x, o el valor de x va a ser igual a menos b más menos raíz cuadrada de b² menos 4ac, todo esto dividido sobre 2a. Ahora, ¿dónde vamos a obtener los valores de a, b y c? De esta ecuación tenemos que identificar que a va a ser igual a 2, b será igual a 8 y c será igual a menos 10, respetando los signos de cada uno. Ahora debemos de sustituir estos valores en la fórmula, lo cual nos quedaría que x va a ser igual a menos, abrimos un paréntesis y ponemos el valor de b, que fue 8. Cerramos el paréntesis y ahora continuamos con la fórmula que nos pide más menos raíz cuadrada. Nuevamente, en vez de poner b, abrimos paréntesis y ponemos su valor, que fue 8. Nos pide elevarlo al cuadrado. Luego es menos 4, otro paréntesis para poner el valor de a, que fue 2. Cerramos y ponemos otro paréntesis para poner el valor de c, que fue menos 10. Cerramos los paréntesis y todo esto sigue estando dentro de la raíz cuadrada. Y en el denominador tenemos 2 veces el valor de a, que fue 2. Entonces, una vez sustituidos todos los valores, hacemos las operaciones, empezando con la multiplicación del principio, lo cual nos quedaría solamente multiplicar menos por 8, nos quedaría es igual a menos 8. Después, continuando, nos quedaría más menos raíz cuadrada. Primero vamos a elevar el 8 al cuadrado, es decir, 8 por 8, eso será igual a 64. Después, para multiplicar los tres números siguientes, primero vamos a multiplicar los signos, que sería menos por más, y luego ese resultado por menos, el cual nos quedaría menos por más, menos, y menos por menos, más. Y por último, 4 por 2 serían 8, y 8 por 10 son 80. En el denominador solamente multiplicamos 2 por 2, que sería igual a 4. Ahora, siendo la suma que está dentro de la raíz, todo lo demás se queda igual, y adentro de la raíz nos quedarían 144, sumando 64 más 80, y todo lo demás lo dejamos igual. Ahora, vamos a tener que calcular primero la raíz cuadrada, que sería menos 8 más menos, la raíz cuadrada de 144 sería igual a 12. ¿Por qué sería 12? Porque hay que recordar que 12 por 12 nos daría 144. Ahora, ya que tenemos ese resultado, vamos a obtener los dos valores de x. x1 lo vamos a obtener ocupando el signo de más y x2 ocupando el signo de menos. Es decir, nos quedaría en el numerador menos 8 más 12 sobre 4. Y en la otra solución vamos a tomar menos 8 menos 12 entre 4. Para la primera solución, haciendo la resta porque son signos diferentes, nos sobrarían 4, pero sería positivo porque ganó el signo mayor. Y esto nos quedaría 4 entre 4 es igual a 1. En el siguiente resultado tenemos que sumar porque son signos iguales y el signo se queda igual. Es decir, menos 8 y menos 12 nos quedaría menos 20 entre 4. Esto sería igual a menos por más sería menos, y 20 entre 4, esto es igual a 5. De esta manera encontramos los dos resultados de x, o las dos soluciones, que serían 1 y menos 5, que corresponde al inciso D. Continuando, ahora tenemos que identificar la gráfica que representa una relación directamente proporcional negativa. Entonces, primero vamos a tener que recordar lo que era una relación directamente proporcional. Recordemos que cuando tomamos dos cantidades, una en el eje X o eje horizontal y otra en el eje Y o eje vertical, vamos a tener una relación directamente proporcional si nosotros identificamos que si una de esas cantidades aumenta, por ejemplo la cantidad en el eje X aumenta y la otra cantidad también aumenta, esto de aquí se va a formar una línea recta que es positiva porque van a ir aumentando. Mientras, como el problema nos pide ahora tomar una relación negativa, eso significa que vamos a tomar nuevamente una línea recta, pero ahora la línea va a empezar del lado izquierdo hacia el lado derecho hacia abajo. Es decir, se va a formar una línea que es recta de esta manera, lo cual ya sería una relación negativa porque va disminuyendo y corresponde al inciso D, solamente identificando la gráfica. Continuando, ahora tenemos el siguiente problema.
En una escuela preparatoria se hizo un análisis para averiguar la cantidad de horas que estudian sus alumnos por día. Se recopilaron los datos de 200 estudiantes, los cuales se muestran en la siguiente tabla. Identifica su representación en gráfica circular. Muy bien, de acuerdo con los datos vemos que nos da las horas y la frecuencia de cada uno. Viendo las opciones, vemos que las opciones nos está dando una gráfica circular donde necesitamos su porcentaje. Entonces vamos a tener que calcular el porcentaje que representa cada una de las horas o de la frecuencia. Entonces vamos a primero identificar que nos da el total de 200 estudiantes, el cual este total siempre va a representar el 100%. Ahora, viendo la primera opción, que es para los estudiantes que estudian una hora, nos dice que fue una frecuencia de 62, es decir, este 62 no sabemos qué porcentaje representa. Para realizar nuevamente una regla de 3 debemos de multiplicar cruzado y luego dividir entre el otro. De esta manera primero debemos de multiplicar o multiplicando 62 por 100, esto será igual a 6200. Muy bien, luego esta cantidad la tenemos que dividir 6200 entre 200 o sobre 200, lo cual nos sobraría o nos quedaría 31. Eso representa que el 62 representa el 31% de los datos. Y recordemos que 62 corresponde a una hora. ¿Eso qué significa? Pues que una hora tiene que tener 31%. Que analizando las opciones, el inciso C sí lo cumple, pero viendo las demás opciones, el inciso D no lo cumple, el inciso B tampoco y el inciso A tampoco. Entonces así podemos concluir que el inciso C sería correcto. Pero bueno, vamos a analizar una opción más, que es para los estudiantes que estudian 2 horas. Para los estudiantes que estudian 2 horas, su porcentaje sería el 100%, nuevamente serían 200 estudiantes, mientras que 90, que son los estudiantes que estudian 2 horas, no sabemos qué porcentaje representa. Nuevamente multiplicando 90 por 100 y luego dividido entre 200. Primero, 90 por 100 sería igual a 9000. Y luego tendremos que dividir 9000 entre o sobre 200. Lo cual nos quedaría igual a 45. Y este 45 representa el 45%. Eso significa que los estudiantes que estudian 2 horas son el 45%. Entonces, viendo las opciones, nuevamente confirmamos que el inciso C sí corresponde al 45%. El inciso D también tiene 45%, pero no fue correcto porque no coincidía con los alumnos de una hora. El inciso A también lo tiene, pero tampoco coincidía. Entonces solamente nos quedamos con el inciso C. Avanzando, ahora tenemos que ver. De acuerdo con la siguiente figura, calcula el ángulo X e identifica el tipo de ángulos con respecto al ángulo de 54 grados. Es decir, solamente viendo la figura vemos que son 2 líneas paralelas y una línea secante. Entonces los ángulos que estamos tomando ahí adentro son ángulos alternos internos. ¿Por qué? Porque son ángulos que están dentro de las 2 líneas paralelas y aparte uno está del lado izquierdo y otro está del lado derecho. Por lo tanto, si son ángulos alternos internos, deben de ser iguales, es decir, que el ángulo X debe ser igual al ángulo de 54 grados, lo cual solamente nos lleva a la respuesta del inciso D. Entonces, el inciso D sería el correcto. Si analizamos las otras 3 opciones, veríamos que en el inciso A nos dice que 54 grados y debe de medir 54 grados y son opuestos por el vértice. Vamos a ver, para que 2 ángulos sean opuestos por el vértice, debemos de tomar 2 líneas que se cruzan y forman 2 ángulos. Entonces, por ejemplo, esas 2 líneas, y tomamos este ángulo de color rosa. El ángulo que es opuesto por el vértice sería el ángulo que está enfrente, lo cual no corresponde al ejercicio que tenemos, entonces no sería correcto. Para el inciso B nos dice que debe de medir 126 y son alternos internos. Ya identificamos que en efecto son alternos internos, pero no debe de medir 126 grados, deben de ser iguales. Eso significa que el ángulo X y el ángulo de 54 deben de ser iguales, lo cual tampoco sería correcto para el inciso B. Ahora, para el inciso C nos dice que debe de medir 126 grados y son correspondientes. Para que 2 ángulos sean correspondientes, vamos a tomar nuevamente 2 líneas paralelas y una secante que las corta a ambas. Es decir, si tenemos estas 2 líneas y los ángulos que se forman, para que sean correspondientes, por ejemplo, estos 2 ángulos de color rosita serían correspondientes porque uno está fuera de las líneas y otro está adentro de ellas.
y por lo tanto no sería correcto para esta figura que nos da el ejercicio. Los dos ángulos de color azul también serían otro ejemplo de ángulos correspondientes. Por lo tanto, la única opción correcta sería el inciso D. Ahora tenemos el siguiente problema. Las dimensiones de un rectángulo son 24 metros de base y 10 metros de altura. Calcula la longitud de su diagonal y expresa el resultado en centímetros. Primero, como vemos que la diagonal está formando un triángulo, tomamos este triángulo aparte, tomando las mismas medidas de 10 metros y 24 metros, identificando que este triángulo que se forma es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, vamos a tomar sus dos catetos, que es el cateto A y el cateto B, mientras que el lado C o la hipotenusa es el que no conocemos. Dado que es un triángulo rectángulo, podremos aplicar el teorema de Pitágoras, el cual nos dice que el lado C o la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de los dos catetos al cuadrado, es decir, lo que mide el cateto A al cuadrado más lo que mide el cateto B al cuadrado. Sustituyendo las medidas, el lado C será igual a la raíz cuadrada de lo que mide el cateto A al cuadrado más lo que mide el cateto B al cuadrado. El cateto A o el lado A vemos que mide 24 metros y el cateto B 10 metros. Cambiando esos valores tendríamos que calcular 24 al cuadrado, que esto sería igual a multiplicar 24 por 24, en lo cual obtenemos 576. Mientras que si multiplicamos 10 al cuadrado, eso sería igual a 100, porque 10 por 10 es igual a 100. Ahora, sustituyendo estos valores, tendríamos que sacar la raíz cuadrada de 576 más 100, porque ya ocupamos los cuadrados. Ahora, haciendo la suma, tendremos que sacar la raíz cuadrada de 676, lo cual sería igual a 26. ¿Por qué 26? Porque recordemos que la raíz cuadrada es buscar un número que multiplicado por el mismo nos dé el de adentro. Es decir, 26 al cuadrado, 26 por 26, esto sería igual a 676, lo cual estábamos buscando. ¿Eso qué quiere decir? Que el lado C o la hipotenusa es igual a 26 metros. Recordemos que el resultado nos lo pide en centímetros, entonces hay que convertir 26 metros a centímetros. ¿Cómo lo podemos hacer? Una forma sencilla sería tomar una regla de 3, donde recordemos que un metro corresponde a 100 centímetros, entonces si tenemos 26 metros no sabemos cuántos centímetros son. Vamos a tener que multiplicar cruzado y luego dividir entre el otro. Es decir, multiplicando 26 por 100, esto sería igual a 2600, y 2600 entre 1 seguiría siendo lo mismo, 2600. Entonces de esta manera los 26 metros corresponden a 2600 centímetros, lo cual sería la respuesta correcta del inciso C. Entonces la respuesta correcta es el inciso C. El siguiente problema nos dice: halla la medida del lado de un cuadrado tal que al aumentarlo en 5 unidades el área aumente en 395 unidades cuadradas. Primero, tomando el cuadrado que nos está pidiendo, vamos a dibujarlo de esta manera y recordemos, como no conocemos cuánto mide su lado, lo vamos a representar con alguna variable. En este caso podemos ponerle x. X representa la medida que no conocemos. Ahora, esta misma medida debe estar igual en los cuatro lados, porque es un cuadrado. Ahora, sabemos que el área es todo lo que está aquí adentro de la figura, y para calcularlo sería multiplicar lado por lado. Es decir, que en este caso tendremos que multiplicar lo que mide su lado, que fue x, por esta misma cantidad x. Y multiplicando x por x será igual a x cuadrada. Ahora tenemos que tomar otro cuadrado en donde vamos a aumentarlo en 5 unidades. Entonces vamos a tomar un cuadrado más grande, ya que ahora este cuadrado mide nuevamente la misma cantidad que el otro, que fue x, pero va a estar aumentado en 5 unidades. De esta manera su área sería otra vez x cuadrada, pero también el área debe de aumentar 395 unidades cuadradas, que lo escribimos de esta manera. Ahora, sabemos que el área nuevamente tenemos que multiplicar lado por lado, es decir, lo que mide su lado, que fue x más 5, por esta misma expresión. Es decir, debemos de multiplicar x más 5 por x más 5, y esto sería igual a el área que nos quedó, que fue x cuadrada más 395, que es lo que está adentro de la figura. Entonces ya se formó esta ecuación, en donde lo que nos interesa es conocer los valores de x, o más bien su único valor. Para ello debemos de quitar los paréntesis para dejar una sola x. ¿Cómo los vamos a quitar? Multiplicando x por x más 5, es decir, x por x nos quedaría x cuadrada más por más, y x por 5, 5x. Luego debemos de multiplicar el 5
por los otros dos del paréntesis, es decir, nuevamente 5 por x nos quedarían 5x más por más y 5 por 5, 25. Esto sigue siendo igual a x cuadrada más 395, que es lo que estaba del lado derecho. Ahora, tenemos que tomar esta x cuadrada que está del lado derecho, pasarla del lado izquierdo, y el 25 que está del lado izquierdo, pasarlo al lado derecho. De esta manera tendríamos del lado izquierdo x cuadrada más 5x menos x cuadrada, porque recordemos que pasa con signo contrario, mientras que del lado derecho tenemos 395 menos 25, que también pasó con su signo contrario. Haciendo la resta de x cuadrada menos x cuadrada, como son signos diferentes, tenemos una de cada lado y se eliminan o se cancelan, mientras que las x que tenemos sin exponente se queda igual y solamente sumamos 5 más 5, en este caso serían 10. Y esto es igual a 395 menos 25, nos daría 370. El 10 que está multiplicando el x va a pasar dividiendo, es decir, 370 entre 10. Esto nos quedaría 37. Eso significa que la medida del cuadrado debe ser 37 unidades, que está expresado en el inciso A. Avanzando, tenemos que simplificar la siguiente expresión. Tenemos por ahí una combinación de varias operaciones con paréntesis, corchetes, sumas y restas. Entonces vamos a tener que recordar la jerarquía de operaciones para recordar el orden en que debemos de realizarlas. Tomando en cuenta que lo primero que hay que realizar son las llaves, luego corchetes o paréntesis, después continuamos con las potencias y raíces. Después, como tercer paso, serían las multiplicaciones y divisiones. Y hasta el final tenemos que realizar las sumas y restas. Entonces, como este ejercicio identificamos que tiene ahí un corchete, primero nos vamos dentro de ese corchete e identificamos que tiene dos paréntesis, el primer paréntesis y este segundo paréntesis. Los vamos a realizar de izquierda a derecha, empezando con el primero, que sería, la operación primera sería resolver lo que está dentro, es decir, 8 menos 4 solamente, nos sobrarían 4, y es positivo porque ganó el signo mayor. El número 2 sería 3 más 8, los cuales se suman y nos quedaría 11. Entonces toda esta expresión nos quedaría como menos 2, corchete, 5, más, y aquí debemos de seguir respetando el paréntesis, solo que ahora debemos de poner su resultado, que fue 4, adentro, menos el siguiente paréntesis, que nuevamente se queda igual, pero su resultado fue 11. Se cierra el paréntesis, se cierra el corchete y seguimos teniendo más 10. Esto sigue siendo igual a... Ahora, dentro del corchete nuevamente tenemos una multiplicación, más bien dos multiplicaciones, que sería multiplicar solamente los signos, que fue más por más, el 4 se queda igual, y menos por más menos, y el 11 se queda igual. Y esto sigue estando con más 10 al final. Ahora, para resolver todo lo que está aquí dentro del corchete, solamente vemos que es suma y resta. Entonces nos enfocamos adentro de ahí y debemos de sumar 5 más 4 menos 11. Lo cual, sumando primero 5 más 4 nos sobraría 9, menos 11 nos sobrarían menos 2. Recordemos que se restan y sobra el signo mayor. Entonces seguimos teniendo menos 2, corchete, y el resultado que está aquí dentro sería menos 2, que es el que acabamos de obtener. Dejando todo lo demás igual, esto sería igual a... Ahora, para quitar los corchetes, recordemos que hay que multiplicar por lo que está afuera, es decir, menos por menos sería más, y 2 por 2, 4. Y el más 10 se queda igual, lo cual solamente sumamos 4 más 10, nos quedaría 14, que es lo que corresponde al inciso A.